Pablo está cerrando su carta a los Corintios, la carta que para nosotros sería Primera de Corintios. Y él tal vez no tenga ni siquiera en mente que va a volver a escribir otra carta más después de esta. Por eso él tiene que dejar en claro algunos puntos. Él tiene que cerrar algunos temas de los cuales vino discutiendo a lo largo de los capítulos anteriores. Por eso quiere dejar a sus hermanos parados en una base sólida, en una base de fe, en una base de conocimiento que les iba a ayudar a ser los cristianos que Pablo quería que los corintios sean. Por eso les da algunas directivas que se corresponden a órdenes castrenses, a órdenes militares. Por eso encontramos en el versículo 13 del capítulo 16 algunos imperativos que quisiera que podamos leer juntos y de los cuales vamos a estar hablando por unos minutos en este día. Podemos leer 1 Corintios 16:13, que dice de la siguiente manera: Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estas son las 4 directivas que ayudarán a los cristianos a tener una fe incólume, una fe sana, una fe que no esté fisurada ni quebrada. Y me gustaría hablar de estos 4 imperativos. El primero de ellos que Pablo les dice es velar. El velar tiene que ver con la vigilancia, pues un estado de vela, cuando alguien está velando, está manteniendo continuamente un estado de alerta. Aquel que vela está consciente de su realidad y no se pierde ninguno de los detalles que están a su alrededor. En esto consiste esta tarea. Y los soldados por lo general tienen guardias donde van turnándose y van observando qué sucede mientras sus compañeros están descansando. Realmente Pablo les da esta primer orden porque Dios no admite descuidos. Jesús le advirtió a sus discípulos en Mateo 24, capítulo 24 y versículo 42, les dijo que todos tendrían que estar velando, porque no sabrían a qué hora iba a venir su Señor. Aquel que se distraía y perdía este objetivo podía perder inclusive su salvación, podía perder su relación con su Señor. Por eso Jesús los anima y les advierte a que ninguno pierda este estado de vigilia que es absolutamente necesario en la vida espiritual. Ahora, ¿qué razones tendría Pablo para esto? Probablemente haya tenido 2 razones por las cuales les dice a los cristianos velad. La primera de ellas es la inminente venida de Jesús. No nos olvidemos que para los cristianos del primer siglo Jesús venía de manera inminente. De allí esa frase que ellos expresaban, o esa palabra que proviene del arameo, que es la palabra maranata, que la decían como un saludo y que la expresaban como una manera de alentar a la propia fe. ¿Qué quería decir la palabra maranata? El Señor vuelve, como una declaración de que Jesús iba a volver. O también podía interpretarse como un pedido: ven, Señor, te estamos esperando. Así que ningún cristiano se podía dormir porque tenía que esperar la venida inminente de su Señor. Todavía lo seguimos haciendo. Jesús todavía no retornó, han pasado 2000 años, que para nosotros es una enormidad, pero para Dios son tan solo 2 días desde que dijo esas palabras hasta el día de hoy. O sea, 2000 años, 1000 años es como un día y un día es como 1000 años para el Señor. Pero tengamos en cuenta la mentalidad del cristiano
de aquel entonces. Pablo les dice que no deben de dormirse, no deben descuidarse, sino que tienen que velar. Y la segunda razón es porque los cristianos estamos caminando todos y continuamente en un territorio enemigo. No nos olvidemos que este mundo ha sido usurpado por Satanás. Lamentablemente, nuestros padres, Adán y Eva, cedieron el título de propiedad por el engaño que Satanás hizo sobre ellos, obedeciéndoles en aquella sugerencia, en aquella sugestión que creó en Eva y que luego Adán también admitió de desobedecer a Dios comiendo de un fruto prohibido. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice que tengamos cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, probablemente esto también estaba en la mente de Pablo cuando les dijo a los cristianos que velen, porque hay un enemigo que da vuelta y que estará esperando la oportunidad, estará esperando el error del cristiano, estará esperando el descuido para comerlo, para devorarlo, para finalmente destruirlo. Así que un soldado en la guerra jamás debe descuidarse. Siempre tiene que velar, siempre tiene que estar en un estado de vigilia, vigilando el entorno donde él se está moviendo. El segundo imperativo les dice: estad firmes en la fe. Firmes en la fe. Esto se puede traducir con una sola palabra: perseverancia. Qué importante que es la perseverancia. Es una actitud que siempre va a ser bendecida. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el ser perseverante por excelencia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es perseverancia. Es permanencia, es estar inalterable a lo largo del paso del tiempo. Santiago, en el capítulo 1 y versículo 8, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que este es el principio de la derrota, la inconstancia. La falta de perseverancia es una señal muy peligrosa en la vida del cristiano y en la vida común, aún sin hablar de cristianismo. Una persona que no es perseverante en su trabajo, tarde o temprano lo va a terminar perdiendo. Una persona que no es perseverante en sus principios, en sus valores, tarde o temprano va a terminar perdiendo su capacidad cristiana. Así que, qué importante, Santiago capítulo 1, versículo 8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos que tener cuidado de no perder nosotros la constancia, de no perder la perseverancia en nuestro caminar de fe. Usted tiene que también ser vigilante de esta cuestión en su propia vida. Vemos y he visto a lo largo del tiempo cómo las personas van y vienen en el camino de la fe. Hoy están, luego desaparecen, a veces no se los ve más, a veces retornan, vuelven, tienen una inconstancia, como si estuvieran en una montaña rusa espiritual que no pueden frenar ni pueden detener en su propia vida. Pero una de las cualidades de las personas de fe es estar firmes, es ser perseverantes. Las circunstancias no lo van a detener, siempre va a seguir adelante. No importa cuál sea el obstáculo, la persona va a procurar siempre avanzar y seguir adelante. Tengamos en cuenta que no habría cristianismo si no hubiera perseverancia. Desde que Jesús dejó a sus discípulos la responsabilidad de extender el reino de Dios, han pasado ya más de 2000 años. Si no hubiera constancia o no hubiera perseverancia en los discípulos de Jesús, pasándonos la posta los unos a los otros a lo largo de los años, a lo largo de los siglos,
el cristianismo ya hubiera desaparecido de la faz del planeta. Por eso Pablo exige la firmeza en la fe, lo que simboliza entonces que los discípulos de Corinto debían estar firmes primero en la doctrina apostólica, en las creencias que los apóstoles habían enumerado y que estaban haciéndolo ya a partir de este momento. Esas doctrinas básicas, principales y fundamentales, había que perseverar en ellas. La otra cosa que Pablo les sugiere probablemente es perseverancia en el testimonio cristiano. No solo se predica con palabras, se predica también con el ejemplo. Y si ellos no podían mantener el ejemplo de las palabras que estaban predicando, entonces su mensaje habría caído en saco roto. Y también ellos tenían que ser firmes en la permanencia dentro del cuerpo de Cristo. Lo leíamos recién en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Cuánta inconstancia veo en el camino del Señor. Cuántos van y vienen, están y desaparecen. No hay regularidad en permanecer dentro del cuerpo de Cristo, al menos en una congregación local, con un grupo de cristianos. Necesitamos todos, no solo los corintios, todos nosotros necesitamos firmeza y permanencia, al menos en estas tres cosas. Sigue Pablo con sus imperativos y les dice algo que resulta bastante interesante. Dice, portaos varonilmente. Sin duda que algún neófito o algún inexperto, alguien que no haya estudiado la Biblia, va a tomar este pasaje como una declaración homofóbica. Nada más lejos de la realidad que esto. Pablo no está hablando de la preferencia de un sexo sobre el otro o de la conducta de la sexualidad masculina o de la conducta de la sexualidad femenina. Él está apuntándole a algo que es mucho más profundo, que es mucho más importante. En la investigación que todos podríamos hacer, usted podría tomar la Biblia, ir a distintas versiones de la Biblia, ir al texto original, va a ir descubriendo qué es lo que Pablo quiere decir en esta oportunidad. Él habla en realidad del coraje que debe presentar una persona que ha madurado en la fe. Esto es portarse varonilmente. No es simplemente demostrar hombría o machismo. No está en la mente del apóstol esto, sino está pensando en un soldado probablemente, que en el medio de la guerra no debe comportarse como un niño, no debe comportarse como un infante. Tiene que tener el coraje suficiente para estar a la altura de las circunstancias. Acuérdese que dijimos desde el principio que Pablo está dando directivas del tipo castrense. Él está dando órdenes como si fuera un general a sus propios soldados. En el ejército, el coraje siempre va a representar no solo el éxito de una misión, sino el salvaguardar la vida de los soldados. Aquellos que tienen coraje, aquellos que se atreven, probablemente puedan sobrevivir a una guerra. Los pusilánimes, los miedosos, los cobardes, muy probablemente vayan a perecer en el medio de una guerra. Portarse varonilmente está traducido en algunas versiones como portarse entonces como personas maduras, como cristianos maduros. ¿Es usted un cristiano que se comporta maduramente? ¿Usted puede poner los principios de la palabra de Dios antes que sus gustos, que sus deseos o sus pensamientos? Quiero decirle que quienes no puedan entender este principio van a estar en peligro. Van a ser esos inconstantes que se dejan guiar por sentimientos, por emociones, por comentarios que alguien dijo y que no pueden de ninguna manera sustentar con pruebas o con evidencias. Esas personas están en riesgo. Ese cristiano está en riesgo. No se puede ser un soldado con este tipo de mentalidad. Y acuérdese que cada cristiano es un soldado porque ha sido contratado
por Dios para llevar adelante el mensaje en un territorio que es enemigo. Este territorio que pisamos es el territorio que por ahora está en manos del enemigo. Satanás se lo dijo a Jesús: si me adorás, yo te voy a entregar los reinos de la tierra, mostrándole que él tiene potestad, tiene poder y tiene autoridad y dominio en este mundo. Pero quédese tranquilo, es un dominio limitado y en breve ese dominio terminará. Así que tenemos que comprender a cabalidad que portarse varonilmente es finalmente tener coraje. Para vivir esta vida hay que tener coraje. Aún sin ser cristiano, hay que tener coraje para hacer negocios, hay que tener coraje para enfrentar las situaciones de la vida, hay que tener coraje para formar una familia, mucho más si somos cristianos, donde comenzaremos a comprender y a experimentar realidades que tal vez ni siquiera nos hubiéramos imaginado de otra manera. Y por último, la última directiva, el último imperativo que el apóstol le da a los corintios es el imperativo de esforzarse. Les da la orden de esforzarse. La fe no tiene que ver con relajarse, sino con esforzarse. Relajarse sería una actitud contraproducente en cuestiones de fe. No quiere decir que uno no pueda acostarse y relajarse físicamente. Estamos hablando en un sentido espiritual. En el sentido espiritual usted no puede relajarse. Usted tiene que estar esforzándose continuamente porque estamos luchando en contra de la corriente que este mundo ejerce sobre cada habitante de este planeta. En muchas partes de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios le exige a los hombres que se esfuercen. Viene a mi mente aquel pasaje con Josué, donde le dice: esfuérzate y sé valiente. Y Pablo nuevamente, en este pasaje que acabamos de leer de 1 Corintios 16:13, les dice a los cristianos que se esfuercen, que sean esforzados. ¿La fuerza para qué sirve? Para vencer otras fuerzas antagonistas u opositoras. Fuerzas naturales como la fuerza de la gravedad, que es un poder magnético de nuestro planeta que se ejerce sobre toda la materia que está en la superficie, su cuerpo entre ellas. Usted tiene que vencer la gravedad para estar sentado, usted tiene que vencer la gravedad para estar parado, usted tiene que vencer la gravedad para caminar en bipedestación como caminamos los seres humanos. Hay músculos que se llaman antigravitatorios en todo nuestro cuerpo que nos ayudarán a mantenernos erguidos, venciendo continuamente estas fuerzas que son enormes sobre nuestra columna vertebral, sobre nuestra cabeza, sobre nuestras articulaciones, sobre nuestro cuerpo. Pero esa es una de las fuerzas. Hay otras fuerzas que también están gobernadas por las leyes naturales y son aquellas fuerzas como la inercia, que tienen que ver con el reposo o con el movimiento de un cuerpo. Dice que todo cuerpo quiere quedar en el estado en el cual se encuentra. Un cuerpo que está en movimiento, una masa de materia que se encuentra en movimiento, querrá seguir en movimiento, y si algo se le opone, pues eso que se opone tendrá que vencer esa inercia. O por el contrario, un cuerpo que está quieto y tiene que ponerse en movimiento también tendrá que vencer la inercia. Usted continuamente está venciendo la inercia, moviéndose, levantando sus brazos, caminando, frenando, deteniéndose, venciendo la gravedad. Cuando está sentado en una silla tiene que pararse. Está venciendo la fuerza de la gravedad. Por eso dice: esforzaos. Hay que tener fuerza para vencer a la oposición. Y recordemos que estas son directivas, no son opciones que Pablo les da a los corintios. Son directivas, son órdenes. Y ellos tenían que poner toda su energía en ser obedientes. ¿Por qué?
porque la obediencia va a llevar a los hombres a esforzarse en servir a Dios. Cuando somos obedientes, haremos la voluntad de Dios. Esto representará en nosotros un esfuerzo, porque para servir a Dios tenemos que poner nuestra voluntad, tenemos que renunciar a veces a algunas cosas, a nuestros momentos de descanso o a algunos placeres, o vaya a saber a cuántas cosas Dios podría sugerirnos o invitarnos a renunciar para entrar en una nueva relación con Él y para entrar en el servicio cristiano. Recordemos estos 4 imperativos, vamos a hacer un repaso. El primero es velar, es estar vigilante. El segundo era estar firmes y esto lo llamamos perseverancia. El tercero era portarse varonilmente, lo que tiene que ver con el coraje, y el cuarto de ellos es esforzarse, lo que tiene que ver con tener fuerza en contra de toda oposición que podamos tener en nuestra vida. Pero veamos algo más. En el versículo siguiente, en el versículo 14 del capítulo 16, Pablo ya sale de la idea del soldado, sale de las órdenes castrenses para entrar nuevamente en un tema recurrente en esta epístola. Y les dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ya esta no es una orden para un soldado. Esta es una orden para un cristiano. ¿De qué serviría vigilar? ¿De qué serviría perseverar? ¿Para qué nos serviría el coraje o el esfuerzo si ninguna de estas cosas la hiciésemos sin amor? Por eso esta quinta orden, por eso este quinto imperativo es el que le va a dar valor a los 4 otros anteriores. Todo para Dios debe hacerse fundamentalmente en amor. Me gustaría poder hacer una oración en este momento. Si usted me quiere acompañar, cierra sus ojos y oramos juntos en este día. Señor, hoy estamos nuevamente en tu presencia. Hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado tu voz y tu Espíritu sin duda ha hablado a nuestro corazón. ¿Cómo podríamos mantener una fe incólume sin estas 4 directivas, sin estos 4 imperativos que Pablo le dio a los corintios? Señor, te pido que nos ayudes también a nosotros a poder tenerlo en cuenta. Estos 4 imperativos más 1, porque el último será el que sellará y le dará verdadera fuerza y validez a los 4 anteriores, y es el amor. Todo lo que hagamos en esta vida, el esfuerzo, el coraje, Señor, la valentía y todo lo que podamos poner, tiene que estar respaldado por el amor, por tu amor, que es tu presencia. Jesús, pido en este día tu rica bendición sobre mis hermanas y mis hermanos, que todos puedan tener una fe incólume, una fe sana, fuerte, no quebrada ni fisurada, obedeciendo las directivas, los imperativos que nos dio 1 Corintios 16:14. Gracias, Señor, porque sé que has escuchado nuestra oración, porque responderás, porque enviarás del cielo la respuesta pronta y oportuna para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si quiere, lea todo el capítulo. Se lo recomiendo. Capítulo 16 de 1 Corintios. Pero vea qué importante entonces como Pablo cierra la idea de este libro en estos 4 más 1 imperativos. Dios te bendiga.